El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein decía que si alguien te dice que 2 y 2 son 5, evidentemente tú tratas de explicarle su error. Pero si te dice que 2 y 2 son 97, ya te das cuenta que estás frente a alguien que tiene una lógica completamente diferente a la tuya. Yahya Sinwar, el líder del Hamas que fue abatido en Gaza el 16 de octubre pasado, un año después de la invasión a Gaza, tiene una estrategia política muy clara: sabotear e interrumpir los acuerdos de Abraham que buscaban normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y los países árabes sunitas, especialmente Arabia Saudita. Teherán, que financiaba y financia el Hamas y el Hezbollah, sabía perfectamente cuál iba a ser la reacción de Israel, desproporcionada y brutal, aun cuando justificada, porque el ataque el 7 de octubre fue terrible. Y lo que iban a sufrir los palestinos en Gaza no era importante. Lo importante era la guerra contra Israel y sabotear estos acuerdos, impedir la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita. Y sin embargo, visto desde Arabia Saudita, MBS, Mohammed bin Salman, el primer ministro y jefe del gobierno de Arabia Saudita, son enemigos de Irán y desean frenar a Irán. Y por eso verían con buenos ojos, si no lo digan en público, que el Hamas y el Hezbollah fueran neutralizados. Sin embargo, en este momento, un poco por la presión interna, porque la mayoría de la población de Arabia Saudita es joven y pro-palestina, no pueden normalizar, no pueden concretar esa normalización por temor a una protesta interna popular importante. Mohammed bin Salman requiere paz en Gaza y resolver sobre todo el problema palestino. La imagen de Netanyahu como Mr. Security, como él se llamaba a sí mismo, como se calificaba como Mr. Seguridad, que podía garantizar la seguridad del Estado de Israel, se vino por el suelo después del 7 de octubre, el ataque antisemita más destructivo que haya padecido los judíos desde el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, además, tiene que resolver el problema militar y resolver el problema político que no tiene. Sanwar lo tenía, que era sabotear los acuerdos de Abraham y colocar sobre el tapete el tema palestino. Pero Netanyahu está un problema, y la dirigencia israelí también. Yahya Sinwar quiso posponer la solución del conflicto palestino-israelí y quiso postergar esa normalización de las relaciones diplomáticas de Israel con los países sunitas para dentro de 2-3 generaciones. Pulverizó las coordenadas temporales de ese acuerdo y llevó las relaciones a 1929, a 1936, y antes a 1948. Es decir, estamos en un momento histórico completamente distinto. ¿Cuál es la suprahistoria, el marco histórico, cultural general que organizaba la visión política de Sinwar? Obviamente era una versión del Corán adaptada o interpretada, por lo menos, por el jeque Ahmed Yassin a finales de 1900. El objetivo fundamental de la lucha política de Sinwar no era la creación de un Estado palestino o el establecimiento de un lugar palestino donde está ahorita Israel, sino la destrucción del Estado de Israel. Ese era su objetivo. Su objetivo era la lucha porque sí. Es decir, el propósito del yihad no es la creación de un Estado palestino en el lugar donde está el Estado de Israel, sino la destrucción del Estado de Israel. El fundamento de su lucha, la estrategia política, no conducía, no estaba fijada, predeterminada, inspirada por una gobernabilidad musulmana del territorio que ocupa Israel, sino la eliminación
la fuga, la desaparición, la ausencia de judíos o la presencia de judíos en tierra. Y así como si el Corán o una versión fundamentalista del Corán inspiraba la mirada política de Sinwar, la mirada, la superhistoria, las coordenadas intelectuales, religiosas, espirituales, que marcan, que organizan el mundo cristiano y judío, es la Torá, el Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo Testamento. Pero mientras estas dos historias no se toquen, el problema político no va a ser resuelto. Mientras estos dos grupos, estas dos identidades enfrentadas no logren reconocerse como tal, no podremos reconocer el derecho del prójimo a existir y por supuesto solo conoceremos la guerra. Una reflexión, nuestro programa Ecos de 1886, esperemos que les sea de su agrado o que les sirva para pensar, para ir más allá de las apariencias y ver qué es lo que está detrás de las noticias, de lo que está ocurriendo en el mundo, en el Medio Oriente y en esos países y en esa gente tan querida por todos nosotros. Le habló Ricardo Bello de Sevilla. Hasta luego. Buenas tardes.